¿Tal? Good morning, student. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de inglés y hoy, today, vamos a hablar sobre el repaso de los past simple. ¿Ok? ¿Recuerdas, verdad, el trabajo del pasado simple? ¿Ok? ¿Recuerdas que el pasado simple trabaja con dos verbos? Mira, podemos observar. Los verbos regulares, como pueden ver en pantalla, los verbos regulares son aquellos verbos que se le aumenta ed al terminar en tiempo pasado, ¿verdad? Como tiene los ejemplos, por ejemplo, de play, played, es un verbo regular, visit, visited, mix, debatir, missed, talk, talked, el verbo hablar, finish, finished, crush, shared, carry, cried. Son algunos, obviamente, de ejemplos, ¿verdad? De verbos que terminan en ed, ¿ok? Now, ahora, los verbos irregulares, en cambio, en tiempo pasado, como pueden apreciar en tiempo pasado, todos ellos cambian su escritura al momento de ser tiempo pasado. Como pueden ver aquí, por ejemplo, bring, su pasado es brought, win, pasado es won, de go, su pasado win, tell, su pasado es told, de do, el verbo hacer, did, de drink, el verbo beber, drank, teach, enseñar, taught, run, el verbo pasado, run, de make, made. ¿Te das cuenta? Que todos los verbos que tú encuentras aquí están en tiempo pasado, ¿verdad? Ahora, mira, podemos observar que también existen algunos verbos en tiempo pasado que no sufren esta variación como tienen en pantalla, sino simplemente se mantienen en su forma base, como pueden ver los ejemplos que tienen ahí. Entonces, tenemos en cuenta que son tres tipos de verbos que vamos a trabajar en tiempo pasado, ¿ok? Los verbos regulares, aquellos que se le aumenta ed, ¿verdad? Esos son los verbos regulares. Verbos irregulares que cambian su escritura en el tiempo pasado y hay verbos, se lo puede llevar los stativer, verbos estáticos que no cambian en el tiempo pasado. ¿Ok? Recordemos un poco entonces antes de dar a los ejercicios, porque esto ustedes lo conocen. Today solamente es un review. Recuerden que la estructura gramatical, ojo, para una oración afirmativa, ojo, para una oración afirmativa es la siguiente. Tenemos la siguiente secuencia gramatical. Ustedes ya lo conocen, este es un repaso. Debe haber un subject, ¿verdad? Después del subject, el verbo que le sigue debe estar en past, teniendo en cuenta ya lo anterior. Debe estar en tiempo pasado, ¿verdad? Luego, ¿ok? Luego del verbo en pasado va a ir mi expresión de tiempo, también el past, ¿ok? Entonces, esta es la secuencia gramatical para una oración afirmativa, ¿verdad? Tengo el subject, el verbo en past, teniendo en cuenta que el tiempo pasado se trabaja en verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Luego voy a trabajar con mi expresión de tiempo, ¿ok? Hacemos un ejemplo para tenerlo en cuenta. Vamos a seguir la secuencia, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, vamos a encerrarlo, ¿ok? Vamos a encerrarlo, ahí está, en forma afirmativa. Ya tenemos la primera, ¿verdad? Entonces, ahora lo voy a hacer un ejemplo para que puedan tener en cuenta lo que les he hablado. Por ejemplo, she, vamos a trabajar con verbo regular, por eso le estoy aumentando ed, she played, ¿ok? Sí, mira, tengo mi sujeto, tengo mi verbo. She played, ¿ok? She played, ella jugó, in the park, in the park, in the park, yesterday. Ahí está. ¿Te das cuenta que tengo una oración? Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Esto es una oración. Ella jugó in the park yesterday. Ella jugó en el parque ayer. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasaría si esta oración fuese negativa? Negativa. Vamos a colocar ahí en forma negativa. Debe tener un subject, ¿verdad? Ahora, chicos, para trabajar la forma negativa, recordemos que debemos tener en cuenta el auxiliar del tiempo pasado. ¿Cuál es ese auxiliar?
¿Cuál es el auxiliar del tiempo pasado? Recordemos cuál es el auxiliar. Va a ser el auxiliar did, ¿verdad? Did, ¿ok? Ahí tienen el auxiliar did. Siempre se va a trabajar este auxiliar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo la presencia de un auxiliar, ¿qué es lo que me pide? Que el verbo debe regresar a su estado base. ¿Ok? Ahí está. A su estado base. Eso es lo que me pide. ¿Ok? Debe estar en su estado base. No puedo, ¿ok? No puedo poner nuevamente el verbo en pasado porque hay presencia de auxiliar. ¿Ok, chicos? Entonces, luego trabajo con mi expresión de tiempo y tiempo pasado. Ahí lo tenemos y eso vendría a ser la estructura gramatical de, ok, ahí lo vamos a encerrar, la estructura gramatical para una oración en tiempo pasado, pero en forma negativa. Entonces, vemos y observamos lo siguiente. Hacemos, miren, la misma oración que tienen aquí la vamos a transformar ahora en forma negativa siguiendo esta secuencia. Mira, ¿qué me pide? Que debo tener, ok, mi subject, ¿verdad? Me pide mi subject. Luego del subject me pide que debe ir el auxiliar. Ahí está el auxiliar. Ahí está. ¿Cuál es el auxiliar? Did. Ahí está. Ahora me pide que mi verbo esté en base, ¿verdad? Entonces ya no puedo colocarle ed, ¿verdad? Si no regresa a su estado normal. ¿Ves? Play. ¿Te das cuenta? Y luego el resto de la oración se trabaja de la misma manera. Ahí está. ¿Ves? De la misma manera. Y le coloco igualito su expresión de tiempo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora mira cómo cambió. ¿Cómo cambió? Mira, lo voy a encerrar para que te des cuenta. Mira, los verbos están de forma distinta, mira. En forma negativa, el verbo está en su forma base. Ahí lo estoy encerrando en el ejemplo. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando estaba en afirmativo, el verbo sí lleva id. Mira, ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora, en cambio, en el forma negativa, ¿por qué sucede esto? Mira, porque aquí lo encierro ahora de color green. Mira, hay presencia de un auxiliar. Cuando esto sucede, el verbo tiene que estar en su forma base. ¿Ok? Ahora, cuando quiero formar una oración en forma interrogativa, en cambio, va a variar la estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en una oración interrogativa? En una oración interrogativa, este auxiliar, que es del tiempo pasado, ahora va a pasar a estar delante transformado en un did. ¿Ves? Un did. Y después viene recién el subject. ¿Ok? Viene el subject. ¿Ok? Luego viene el verbo. Nuevamente se repite que el verbo debe estar en su estado base. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto, jóvenes? Porque hay presencia de auxiliar. ¿Te das cuenta? Tanto mira, ahí está, lo vamos a encerrar. Uy, sorry, lo vamos a cambiar de color nada más para que pueda tener lo que estamos escribiendo. Miren, observen. ¿Ves? Ahí. Ahora, en cambio, en este caso, mira cómo está. Primero me pide que vaya mi signo, mi auxiliar. Vamos a seguir transformando la misma oración que acabamos de hacer anteriormente. Mira, si me pide que vaya mi auxiliar, entonces sería de esta manera. Y luego, big shift, al revés, cambio. Ahí está. ¿Te das cuenta? Mira. Ya está. Y al último va mi signo de interrogación. Ahí está, chicos. ¿Ves? Cambió toda la estructura gramatical. Entonces, ¿qué tenemos? Una oración afirmativa. Entonces, damos a la conclusión que en la oración afirmativa vamos a tener que cambiar el verbo. El verbo tiene que estar en tiempo pasado, ¿no? Igual como la ficha anterior,
donde les indicaba, ¿no? Que existen verbos regulares y existen verbos irregulares. Los regulares son aquellos que se le aumenta id. Los irregulares tienen que cambiar totalmente su escritura, ¿verdad? Y eso sucede en la oración afirmativa. En cambio, en la oración negativa y en la oración interrogativa hay presencias de auxiliares. En el negativo estará el didn't, ¿ok? Y en el interrogativo estará el did. Te das cuenta que en el did, como ves en pantalla ahí, en el did, en el uso del interrogativo, el did siempre va adelante. Siempre va delante del subject. Se invierte la posición. ¿Ok, chicos? Hasta ahí, entonces estamos viendo el grammar, ¿ok? Que es un repaso en realidad de lo que ustedes ya han estado viendo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los ejercicios, unos 2 ejemplos para que te des cuenta del trabajo. ¿Ok? Pasamos a hacer entonces ahora los ejercicios. A ver, tenemos ahí, muy bien. Miren, ahí solamente tenemos ejercicios, mira donde me piden, escribe el verbo en tiempo pasado, ¿ok? En este caso me pide que escriba el verbo en tiempo pasado del verbo que está entre paréntesis. Ahora, tú observas que no hay auxiliar, no hay un signo de interrogación, eso quiere decir que esta oración es afirmativa. Entonces vamos a buscar, escribimos el pasado del verbo. Este verbo es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces, cambiamos al tiempo pasado. Y eso es lo que me piden, jóvenes. Solamente colocar el tiempo pasado de los verbos que me dan en paréntesis. Primer ejemplo, ya es. No me piden nada, mis, eso nada más porque esta oración es afirmativa. La segunda también me pide, ahora, en esta segunda oración, en cambio, vamos a trabajarlo en forma negativa. ¿Ok? Vamos a trabajarlo en forma negativa. Ahí está. Listo. ¿Ok? Afirmativa no me pide, no hay ningún signo, por lo tanto es afirmativa. Como es un verbo regular, miren, en cambio es un verbo regular, por eso le he aumentado id, conocido, ¿verdad? Un verbo conocido. Luego tengo aquí, miren, en lo que pasa en la siguiente oración es cuando aparece esta interrupción es porque una es afirmativa y una es negativa. Entonces, aquí trabajo el negativo. Y aquí voy atrás. Si es negativo, voy a trabajar con el auxiliar. Mira, ¿ves? Con el auxiliar. Coloco el auxiliar y el verbo no puede variar, ¿verdad? Cuando hay presencia de auxiliar, el verbo se mantiene en su estado base. Ahí está. ¿Ok? Ahora vamos a transformar esta oración porque me pide que sea interrogativa. Lo vamos a invertir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con una interrogativa? Siempre el auxiliar va adelante. Entonces transformamos. Mira. Ahí está. Y se mantiene. Nada más. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y sigue. Vamos a completar la frase. Reparé. Ahí está. ¿Ves? Dice ahí reparé. The wash. Ya está. Y le ponemos su signo de interrogación al final. ¿Sí? Lo he transformado porque me pide que la oración sea interrogativa. Ahora, en el último ejemplo que tienen aquí, me pide que mi oración sea negativa. Entonces, si es negativa, ¿qué debe tener, chicos? Presencia de auxiliar. Entonces, did. Y el verbo que está entre paréntesis, mis, ¿le aumento id? No. Simplemente se mantiene en su forma base, porque eso es lo que me dice el grammar. ¿Ok, chicos? Listo, ya lo tienen ahí, lo pueden copiar. Está very easy, muy fácil el repaso. Bien, chicos, ahí lo tienes. Te dejo entonces ahí un archivo en PDF para que lo puedas desarrollar las actividades en tu cuaderno. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.